Cambia de mentalidad y cambias de negocio. La mente es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Albert Einstein. Resulta que en un pueblo muy lejano, muy lejos de Popayán, muy lejos de la sierra, etc., existía una pequeña población, había un alcalde y tenía un grave problema, ese problema que tenemos todos, de la escasez del agua. Esta población tenía a larga distancia un pequeño lago y entonces el alcalde organizó una asamblea para hacer una licitación que concursara a la gente y seleccionar 2 personas para que solucionaran de alguna manera el problema de agua. El primer seleccionado compró en todos los almacenes, en todas las ferreterías, la cantidad de baldes que habían. Y este señor empezó a traer agua en los baldes. Lo hacía con un palo amarrado y en los extremos iban 2 baldes. Luego contrató a su hijo, luego le pidió ayuda a la mujer, y eso, el servicio era muy interesante, la gente le gustaba mucho, y entonces dijo, no, necesito empleados, y nombró a 2 señores que eran de su confianza, y entonces se pusieron a cargar en los baldes, con un palo atravesado, agua, para surtir al pequeño municipio. Le fue muy bien, estaban muy contentos, y entonces el otro que había ganado la licitación, en ningún momento se aparecía. ¿Qué pasa con este señor? No aparece. Y este señor no trae el agua suficiente para surtir a la pequeña población del agua que necesita. Entonces, ya a los 2 años aparece, pero tuvo una idea mucho más genial. Él no se puso a cargar agua en burros o en los hombros, sino que empezó a traer agua por tuberías. Es más, compró tuberías, trajo por una tubería principal el agua de dicho lago, con una bomba lo impulsaba y llegaba al poblado, y fuera de eso, en cada una de las casas de dicho poblado, colocó unas redes y empezó a funcionar el agua. Es más, les puso llave a cada una de las casas donde se surtían de esa agua. Mientras los otros que empezaron con ese régimen sin pensar, sin análisis, empezaron a sufrir de los hombros, de los riñones, este otro señor sentado estaba recibiendo y facturando la entrada de su agua. Entonces, la pregunta es, los que me están escuchando, ¿son cargadores de agua en baldes o son empresarios y hacen acueductos para producir mejor? Entonces yo les traigo a la iniciativa algo que es novedoso, que es interesante en la modernidad. Resulta que anteriormente se trabajaba en empresas, hubo la era industrial, la gente trabajaba duro para tener más dinero. Hoy las cosas han cambiado. Hay un problema grave de que ya los empleos han mermado. En el 2009 los Estados Unidos había sacado por mes más de 250.000 empleados. ¿Qué significaba? Que estos señores salían de su trabajo laboral, perdían su seguridad laboral, perdían su jubilación y perdían un poco de garantías. ¿Por qué? Porque llegó la globalización, llegó la crisis financiera, llegó la apertura económica, entonces ya el funcionamiento del empleo, de estudiar mucho, ser el mejor alumno, para salir, tener un empleo seguro, pues ya empezó a desaparecer. Es por eso el momento que tenemos que cambiar de mentalidad. En segundo lugar, pues los invito a que analicemos una opción importante. Sabemos que los grandes millonarios del mundo y de Colombia han partido desde cero. O sea, el dinero se lo consigue trabajando duro, pero también haciendo trabajar mucho nuestra mente. Hoy las cosas han cambiado bastantísimo y entonces ya se hace necesario cambiar de negocio. Es por eso que les quiero hablar del negocio en red. En primer lugar, las condiciones ya han cambiado. En segundo lugar, hay otro tipo de negocios y este tipo de negocios tiene unas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando usted se vincula a un negocio en red, no solo trabaja usted, sino que trabaja en un equipo y están formándose todos
y cada uno con el fin de crecer este negocio e incrementar sus recursos económicos. En segundo lugar, estos negocios en red tienen un buen campo de capacitación, de educación, y es bueno aprovecharlos. He visto con mucha frecuencia que en los distintos mercados en red la gente es muy alegre, es muy entusiasta, y la forma como trabajan no es como se trabajaba anteriormente, cargando baldes en el hombro, sino también de una forma más industrial, con las personas, trabajando boca a boca. En tercer lugar, desarrollas tu capacidad financiera. En tercer lugar, creces como persona. En cuarto lugar, haces crecer tus sueños a partir del crecimiento de tu red. Y aquí en este momento no es importante la red, sino tú como persona, que vas a crecer, que vas a cambiar de mentalidad. Es por eso que los invito a que empecemos a trabajar en el negocio del siglo XXI. El negocio del siglo XXI es el trabajo en redes. ¿A qué los invito en este espacio? Pues a que seleccionemos la red que tenga su mejor sistema de educación. En segundo lugar, consigamos un mentor, una persona que nos asesore, que nos acompañe. Y en tercer lugar, debemos estudiar muchísimo para cambiar. E incluso los invito a leer, por ejemplo, El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki, Good Pro y los 7 formas de ser un profesional, de Wilson, y otro libro que es muy importante, que se llaman Los Nuevos Profesionales. Y muchos documentos hay en internet, muchas conferencias, y le van a abrir los espacios para trabajar en estos negocios del siglo XXI. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, pues usted tiene que cambiar esa mentalidad, pero no la va a cambiar de la noche a la mañana. Tiene que cambiar de amigos, tiene que cambiar de ver esa televisión tan negativa que nos ofrecen los medios de comunicación masivos. Y lo otro es leer muchos libros, prepararte en libertad financiera para que tu mente cambie, porque no vas a cambiar con dinero, vas a cambiar a partir de tu mente, y vas a transformar tu régimen económico. Entonces tienes que cambiar de hábitos y de actitudes. Los invito pues a que todos nos pongamos a trabajar en redes, a estudiar en redes, porque ahí tendremos la libertad financiera, estaremos mejor, exitosos, nos transformaremos personalmente y ayudaremos a transformar a los demás. Muchas gracias. Les habló Eibar Antidó de Cerón.